Pues muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de dónde se encuentren. Todos hemos regresado al podcast Vivir sin Dramas, después que llevábamos un tiempo de pausa, de una pausa muy productiva para mí en muchos aspectos y de mucho crecimiento. Y no podría estar más contenta y más honrada de contar en este regreso con la presencia de Antonio Herrero. Antonio Herrero es el autor del manual para la grandeza y de muchísimas otras realidades que nos ha hecho a todas las personas que trabajamos con él o que nos beneficiamos de su contenido. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos y honrarnos con tu presencia y tu tiempo. Cuéntanos un poco quién es Antonio y qué es lo que más disfruta hacer. Buenos días. Me ha encantado cuando dices esas muchas realidades. Qué bonito. ¿Que quién es Antonio? Pues yo siempre me defino como un tío que quiere crecer, cuya virtud más grande es quiero crecer. Eso es lo que te puedo decir. Quiero aprender a vivir mejor. Ok. Eso te puedo decir. Ok, Antonio, ¿y cómo comenzaste tu viaje, verdad? Porque tú disfrutas siendo propulsor de la transformación de la vida de muchas personas, ¿verdad? Yo sé que eso te causa mucha satisfacción, pero tuviste que hacer esto primero, un viaje tuyo, apropiarte del tuyo y poder hacer esa transformación. ¿Cómo ha sido ese viaje? Uh-huh. Pues mira, dices que disfruto mucho transformando las demás personas. Por supuesto que es cierto, pero todo eso lo veo como una consecuencia. O sea, lo que te voy a responder está íntimamente linkado con lo que tú me has dicho después de esa frase. Para mí es simplemente una consecuencia. O sea, yo el hecho, por ejemplo, de escribir, eso a mí me está beneficiando y me está transformando. El hecho de organizar retiros, digamos que yo no organizo retiros para otras personas, yo organizo retiros para crecer yo. Esto que puede sonar egocéntrico, quizás es la mejor manera que yo he descubierto de aportar verdadero valor a las demás personas. O sea, no te centres en los demás, céntrate en amarte a ti. Esto no es que sea matizable, es que hay que entenderlo correctamente. O sea, los budistas siempre dicen, sé egoísta inteligente. Cuando tú te cuidas verdaderamente a ti mismo, pero verdaderamente, repito, verdaderamente, estás ayudando a los demás. Entonces, cuanto yo más crezco, más las personas a mi alrededor se pueden inspirar por mi propio crecimiento. Es decir, como yo soy consciente de que a mí me queda básicamente un infinito camino por delante de mejora, en vez de centrarme en tu camino o en el camino de las otras personas, me centro solo en el mío. Digamos que ya tengo bastante con mi propio caminar y con mi propio progresar. Entonces, todo lo que hago yo, el 100% de las cosas que hago yo, trato de no pensar que las estoy haciendo para nadie más que para mí mismo. Y respondiendo a tu pregunta más concreta, que me has dicho que si yo tuve que hacer mi propio... Eso, bueno, creo que ya está respondido con lo que he dicho, pero te puedo decir que sí. Yo más o menos, siempre cuento más o menos que a eso de los 18 años, 19 años, empecé un proceso de transformación bastante grande. O sea, me di cuenta de que o hacía eso o moría. Así, literalmente. De hecho, me da mucho... Tú eres psicóloga, ¿verdad? Me da muchísima tristeza decir esto porque es una realidad. O sea, muchísimas personas se suicidan, muchísimas personas viven vidas absolutamente depresivas, automedicándose o medicándose, en mi sesgada opinión, erróneamente por lo que las otras personas con bata les medican. O sea, a mí me parece una salvajada y una barbaridad el mundo en el que vivimos, donde hay muchísima gente que está jodida. Y yo no sé si era carne de cañón para que eso me ocurriera, pero todo apunta por simple estadística a que sí, ¿sabes? Entonces, cuando yo me di cuenta, o sea, por ponerte un ejemplo, siempre digo que yo desde los 14 años empecé a beber alcohol. Y eso que puede parecer algo inocente, no lo es en absoluto. O sea, la degradación de la sociedad es tan increíblemente grande de
O sea, para que veamos a millones de adolescentes beber alcohol y fumar y tomar drogas y que lo normalicemos, eso es una salvajada de un tamaño tan bíblico que ¿sabes? Vivimos en un mundo que está jodidamente podrido, como diría Krishnamurti, y como dice también, no es síntoma de buena salud el adaptarse a un mundo que está profundamente enfermo. Entonces, por resumir, gracias a que yo me di cuenta a los 18 años del camino que estaba llevando, inicié un proceso de transformación. Al principio de una manera muy lenta y luego de una manera un poquito más rápida. Y en los últimos años cada vez es más rápida y cada vez me tomo más en serio mi propio camino de transformación. Esa es mi respuesta. Excelente, Antonio. Y voy a soltar esta pregunta reflexiva, ¿verdad? No vamos a entrar en ella, pero sí me gustaría sobre lo que acabas de decir, ¿no? De las cosas que comenzamos a normalizar, como puede ser en la juventud consumo y abuso de sustancias, alcohol, etcétera. Si lo normalizamos es porque se ha permitido de algún modo que esto lo lleguemos a normalizar. Nos podemos preguntar por qué se permite y dejo la pregunta ahí para que reflexionemos sobre eso, ¿no? Hablaba sobre un egoísmo, ¿no? Que hacen las cosas por egoísmo. Yo diría que es un egoísmo productivo, un egoísmo necesario. Lo que te llevó a escribir un manual hacia la grandeza está relacionado con ese egoísmo que mencionas. Claro. Yo escribo un manual hacia la grandeza, así como escribo los emails o organizo retiros, como te decía antes, por mi necesidad de describir cuáles son las enseñanzas más poderosas que yo he encontrado en toda mi vida, de todos los ámbitos posibles, juntarlas y tenerlas como referencia para toda mi vida. Es decir, lo que yo he escrito en el manual, ni de coña lo aplico. Ni de coña. O sea, aplico del manual un 10% o un 15%. Pero el camino de la excelencia, el camino de la perfección, está en ese manual. Eso obviamente en mi sesgada opinión. Y no solo en mi sesgada, sino en mi ignorante opinión. Porque el conocimiento que yo tengo ahora sobre el mundo posiblemente no sea ni la sombra de lo que puede verdaderamente ser. Entonces, soy muy consciente de mis limitaciones y soy muy consciente de que lo que yo he descubierto es una parte pequeña de la verdad de este mundo. Pero esa parte pequeña ya de por sí me daría para 20 vidas de trabajo. O 50 o 100 vidas de trabajo. Entonces, es una especie de, para mí es una guía, como, o sea, las comparaciones son odiosas y cómo voy a osar yo compararme con el grandísimo Marco Aurelio, pero cuando Marco Aurelio escribe las meditaciones es muy sabido que las escribe para él. O sea, cuando tú lees las meditaciones te das cuenta de que él está diciendo, así es como yo creo que tengo que vivir y si soy capaz de hacer eso mismo que yo creo que tengo que hacer, mi vida será buena. O sea, yo te puedo decir que mi manual lo reviso, no te voy a decir todos los días, pero casi todos los días. Ayer mismo por la noche leí una cosa del manual y eso hizo que me acostara pronto y que hoy me haya levantado súper pronto, que haya meditado, bueno, meditar una hora por la mañana siempre lo hago, pero digamos que hoy mi día está siendo bastante perfecto, sin prácticamente errores, como yo llamo, gracias a que ayer me leí unas páginas de mi manual. Entonces, yo lo utilizo para mí, fundamentalmente para mí. Estupendo. Y del manual estaremos hablando a través de todo el rato que compartamos, porque es que yo creo que he tenido la dicha de poder leerlo y de poder aplicar muchas de las cosas que hay en él y que puedo asegurar que han transformado mi vida. Tampoco lo aplico todo, como tú muy bien dices, porque cuando estamos tan cómodos en ciertas áreas, leemos tu manual y nos saca de esa zona de confort, definitivamente, y habrá cosas que puedo poner de inmediato en práctica y hay otras que digo, voy poco a poco, y me parece estupendo, ¿no? Porque es todo un proceso. Te pregunto, Antonio, ¿cuál consideras que ha sido el mayor desafío en tu carrera o en esto de emprender? Porque ya que nos escuchan muchas emprendedoras que se dedican al mundo digital,
se encuentran a diario con desafíos, ¿no? En tu caso, ¿cuál ha sido ese desafío mayor que tú has dicho, wow, esto ha requerido más energía o más esfuerzo de mi parte? Para mí el único desafío soy yo. O sea, vivimos en una época de la historia. O sea, mi único desafío, mi único bloqueo, mi único impedimento, mi única piedra en el camino, soy yo. Vivimos en una época de la historia en la que es extraordinariamente fácil ser rico, emprender, ser libre, tener la vida que sueñas. ¿Por qué? Porque tenemos la información para ello. Puedes comprar libros de todo lo que durante toda la historia de la humanidad se ha soñado con tener. Libros de cómo vencer miedos, de cómo vender, de cómo seducir, de cómo crecer exponencialmente, de cómo invertir, de cómo mejorar tu físico, de cómo mejorar tus rutinas, de cómo comprender tu mente. Tenemos miles o decenas de miles de personas en cada país del planeta Tierra que están en un grado de evolución considerable. La mayoría de la población estamos, vamos, en la mierda. Pero hay algunas personas que están muy elevadas. Esas personas elevadas hacen de faro para los demás. Total. Y esas personas están en cada país, están tanto en Puerto Rico como en España, como en Francia, como en Cancún, como en los países africanos. Lo que pasa es que hay que buscarlas y en el momento que las buscas hay que escucharlas y en el momento que las escuchas tienes que practicar lo que dicen. Bueno, ¿por qué te estoy contando todo este rollo? Porque vivimos en una época donde si hacemos lo que tenemos que hacer, mejora nuestra vida. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuál es el pequeño problemita? Nosotros mismos. O sea, la sociedad es la que es, para lo bueno y para lo malo. Esta sociedad, que tiene todo lo buenísimo que he contado anteriormente, también tiene todo lo malísimo que esta sociedad tiene. Prácticamente todo te hace perder el tiempo, prácticamente todo te tienta, prácticamente todo es pornografía, prácticamente todo es erróneo, prácticamente todo es manipulación. O sea, la oscuridad y la luz van muy a la par. Y en esta época de la historia es muy, muy, muy oscuro, pero también es muy, 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 muy luminoso. ¿Qué es lo que nos diferencia, qué es lo que nos separa, perdón, de una cosa o de otra, de la experiencia de la oscuridad o de la experiencia de la luminosidad, de la experiencia de tener una vida que es un infierno, de la experiencia de tener una vida que es un paraíso? Nosotros mismos. Nuestra capacidad de gobernar nuestra propia atención. Entonces, cuando yo, y ahora, vale, te he contado todo este rollo para responderte ahora en una frase. Cuando yo me levanto por la mañana, tengo dos opciones. Perder el tiempo o hacer lo que tengo que hacer. Si hago lo que tengo que hacer, mi vida es cojonuda. Si no hago lo que tengo que hacer, mi vida es una mierda. Voy a quejarme porque los impuestos son muy caros, voy a quejarme porque tengo que pagar para ser autónomo, lo cual es una absoluta salvajada. Y volviendo al punto 1, los impuestos son básicamente criminales. Como decía antes, la manipulación está por todas partes, nos intentan todo el mundo robar prácticamente a cada minuto, el banco te intenta robar, mucha gente te intenta robar, ¿vale? En esta época de la historia. Entonces, ¿qué es lo que te separa de una cosa de la otra? Tu propia capacidad. Si tú haces lo que tienes que hacer, digamos que lo malo de esta sociedad no sería muy malo si tú gobiernas tu propia atención 24 horas al día. Ok. Y Es que me suena... Sí, perdón. Una última frase. Como dice, tengo un amigo, bueno, tengo bastantes amigos que son así financieramente libres, ¿vale? Y entonces yo le dije a uno, tío, ¿qué haces con las multas? ¿Qué haces con las multas y qué haces con los impuestos? Porque esto es una salvajada, vivimos en una época de locos. Y me dijo, Antonio, yo quiero ganar tanto dinero que me dé exactamente igual los ladrones que hay a mi alrededor. Que no tenga ningún problema en darle un 50 o un 60% a los ladrones que hay a mi alrededor. Pero eso solo es posible cuando tú haces lo que tienes que hacer, cuando eres diligente, cuando eres comprometido. O sea, si la capacidad de un ser humano, la capacidad creativa de un ser humano es tan grande que nos daría exactamente igual
el que nos quiten unos pocos euros, entre comillas, mensuales, porque nosotros podemos ser millonarios, podemos llegar al infinito. Simplemente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Lo único que nos separa es nuestra propia desidia interna, nuestros propios bloqueos mentales. Claro, y lo que es la dopamina buena y la dopamina mala que mencionas en tu libro. Repites mucho, ¿verdad? Que podemos alcanzar ciertas cosas o vencer desafíos cuando sabemos lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo yo sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo descubriste tú? Pues mira, te voy a decir 2 frases que a mi juicio son cojonudas. La primera frase la dijo mi amigo Pablo, aunque él dice que no es suya, sino que la escuchó por ahí, pero no recuerda dónde. Dice, si no sabes qué hacer, edúcate. Si ya te has educado, haz. Si ya estás haciendo, espera. ¿Vale? Eso por un lado. ¿Qué significa edúcate? Vamos a desgranar esa frase. Edúcate significa, tu misión de vida es buscar la información correcta. Es decir, si tú eres una persona que me está escuchando ahora mismo y dices, sí, Antonio, pero ¿qué quieres decir? Lo que quiero decir es que no veas Netflix, busca libros. No veas Netflix, escríbele a Vanessa un email y pregúntale, Vanessa, ¿qué 3 libros me recomiendas para leer que crees que van a significar un impacto profundo en mi vida? Significa que me escribas a mí un email y me digas, Antonio, ¿qué quieres decir con edúcate? ¿Qué 8 libros me recomiendas en general para que mi vida mejore? No significa que mis libros vayan a misa, significa que quizás yo soy una parte del camino que te dé alguna pista. Entonces, la misión principal de cada ser humano es encontrar la filosofía correcta para poder hacer la práctica correcta. Y eso me lleva a la segunda frase que te quería decir. Hay una frase de Epicteto que dice, ¿durante cuánto tiempo vas a posponer el creerte digno de lo más elevado y bajo ningún concepto transgredir tu propia razón y tu propio discernimiento? Y ahora viene la frase que nos interesa. ¿Ya has aceptado la filosofía correcta y la práctica correcta que sabías debes seguir y la has seguido? Es decir, ahí Epicteto, hace 2000 y pico años, nos está diciendo, lo primero que tienes que hacer en tu vida es encontrar la información correcta. Y luego, lo segundo que tienes que hacer en tu vida es ponerla en práctica. Porque si eres de este planeta Tierra, y a no ser que seas ultramillonario y que tus padres supieran muy bien dónde meterte de pequeño, tú no has recibido educación. La educación que has recibido se te podría haber dado en más o menos 6 meses. Es decir, los 18 años que las personas han pasado por la escuela, esa educación durante básicamente 13 o 14 años o 15 años, se te podría explicar en 6 meses o en menos, o en 3 meses. Todo lo demás es ruido, es paja y no sirve para literalmente nada. Entonces, la mayoría de las personas no están educadas, no tienen educación verdadera y creen que con eso que han recibido, con eso que ellos llaman educación, con lo que la sociedad actual llama educación, pueden tirar en el mundo. No, no puedes tirar en el mundo, no puedes funcionar. Si tú no sabes cómo funciona tu mente, si tú no sabes cómo funciona la salud, si tú no sabes cómo funciona la fortaleza física, si tú no sabes cómo funciona vender, si tú no sabes cómo funciona comunicar, si tú no sabes qué significa la libertad, la independencia, la interdependencia, no sabes nada. Si no sabes lo que significa el amor verdadero, si no sabes lo que significa la compasión, la autocompasión, no sabes nada. ¿Te crees que sabes algo porque de pequeño te enseñaron gramática? Yo no tengo ni puta idea de gramática, no tengo ni idea de nada de eso, pero me leen miles de personas. O sea, es que este mundo está muy loco. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona, básicamente por definición, es edúcate. Si no, estás jodido. Y efectivamente, estoy de acuerdo en lo que dices, la educación que recibimos se podría resumir en muchísimo menos que tantos años. Pero bueno, siempre nos has mencionado, eres un apasionado lector, es que si no, no llegarías, ¿verdad?, a recoger tanto conocimiento para compartirlo. Y siempre nos comenta que cuando conoces a alguien que tú ves que tiene mucho potencial o ha llegado a un punto donde a ti te gustaría llegar o ha alcanzado algo, lo primero que le preguntas es, dime qué libro has leído o que me recomendarías. It's a game changer, que ha cambiado todo, ¿no?
pues te hago yo la pregunta. Yo sé que tú tienes muchos libros que te han aportado, pero si fueras a elegir ese libro, ¿cuál dirías que es? Pues mira, en realidad es que me resulta imposible decir uno. Porque depende de los campos y tal, pero siempre intento decir que si tuvieras que leerte un libro, te voy a decir tres, ¿vale? Uno actualmente sería léete Hábitos Atómicos. Sí, que eso para el área del emprendimiento, fenomenal. Da igual. Da igual, es verdad. Es que no es cuestión, si es que la vida no es cuestión del área del emprendimiento o el área de la salud, todo está interrelacionado. Relacionado. Mira, hay una frase que nos decían en la India que es, no me importa si eres blanco o negro, si eres cristiano o musulmán, si eres de Occidente o del Oriente, o ahora Vanessa, que estamos hablando, te añadiría entre paréntesis, no me importa si eres emprendedor o trabajador por cuenta ajena. Lo primero que tienes que hacer es entender cómo funciona tu mente. ¿Vale? Eso es lo que me dijeron en la India, me dijo un monje en la India. ¿Vale? Hagas lo que hagas, tienes que entender cómo funciona tu mente. Y el libro Hábitos Atómicos te habla de hábitos. ¿Y los hábitos con qué tienen que ver? Pues fundamentalmente con la mente. Otro libro que te diría que tienes que leer es el Dhammapada. El Dhammapada es, digamos, algo así como la Biblia, para que la gente nos entienda, del budismo. En ese libro vas a encontrar la información más, quizás, potente que existe actualmente en el planeta Tierra. Te va a hablar de lo que es la verdadera felicidad. Como decía Naval Ravikant, the older the problem, the older the solution. Cuanto más antiguo es el problema, más antigua es la solución. Es decir, la gente está intentando ahora encontrar la solución a la felicidad y se cree que por estudiar 2 carreras de psicología o por preguntarle a su psicólogo, con todo el respeto del mundo, va a saber lo que es la felicidad, cuando no, perdona. La felicidad no te la van a explicar en una carrera. La felicidad te la van a explicar las millones de personas que han transitado este planeta Tierra y que se han dedicado a descubrir lo que es las profundidades del consciente y del subconsciente durante miles y miles y miles de años. Entonces nosotros lo que como mucho podemos hacer es mirar al pasado y ver qué es lo que nos trae, porque todo está ahí. Esto no es una especie de manera de decir que odio el presente, ni mucho menos. Yo estoy en el presente y estoy súper feliz de que existan psicólogos con grandes conocimientos y que existan los Erickson y los Milton y toda esta gente, me encanta. Pero the older the problem, the older the solution. Bueno, entonces el segundo sería el Dhammapada. Te habla de lo que es la disciplina. Mira, un paréntesis. Ayer por la noche estaba leyendo el Dhammapada y dirás, pero si ayer por la noche estaba leyendo el manual. Me leí el manual y luego por la noche, antes de justo acostarme, me leí el Dhammapada. Me leí unas frases del Dhammapada. Y decía una frase así. Si encadenas, era algo así como, si encadenas 2 cosas negativas, si haces algo 2 veces negativamente, sabiendo que es negativo, es como arrancar de raíz el alma humana, o algo así. Wow. ¿Vale? O es como arrancar cortar de raíz el no sé qué de la tierra. No creo que dijera alma humana porque Buda jamás habla de alma. Buda jamás habló de alma, pero decía algo así, es como cortar de raíz el no sé qué humano. ¿Vale? Dice, y si encadenas 2 cosas que son positivas, o sea, si tienes la sabiduría de saber que es correcto y lo haces 2 veces bien, pues cada vez... No me acuerdo qué frase decía, qué metáfora utilizaba, pero básicamente como diciendo, pues te encaminas cada vez más a la vida deseada. Entonces, con esto te estoy diciendo que ayer, que eran las 11 de la noche, tuve la tentación de encender el móvil antes de acostarme, lo cual es una barbaridad. Gracias a leer esa frase escrita hace 2500 años, dicha por Buda hace 2500 años, no encendí el móvil, me fui a la cama y hoy me he despertado maravillosérrimamente por haber leído eso. Y esa frase que te estoy diciendo está es una frase de 15 palabras. O sea, de la forma más concentrada. La gente en el pasado tenía la habilidad
de escribir grandes sabidurías en cortos espacios. Ujú. No necesitas más, no necesito darte un libro de 3.000 páginas para decirte algo que te puede decir una frase. Lo único que tienes que hacer es leerte esa frase todos los días de tu vida hasta que la interiorices lo suficiente como para que la pongas en práctica todos los días de tu vida. Y de tercer libro te iba a decir, léete si quieres la Biblia, aunque la Biblia es bastante difícil de leer, pero hay partes de la Biblia que son muy necesarias. Como por ejemplo, una cosa que tú consideras que aporta en cuanto a lo necesario. Pues... Bueno, más allá de las creencias religiosas, ¿no? Que eso ya es aparte. Cuando una persona lee la Biblia se tiene que olvidar de las creencias religiosas. Se tiene que olvidar de todo aquello que sea un poquito raro. Esto obviamente es mi opinión. Cuando digo raro es, la Biblia está muy adulterada. La Biblia, lo que nosotros estamos viendo no tiene absolutamente nada que ver con lo que posiblemente se escribió en su día. Y cuando digo nada que ver es que se le debe parecer, pero vagamente, ¿eh? Vagamente. Hay una frase que me encanta que es traductore traitore, traductor traidor. Entonces, casi seguro lo que nosotros podemos leer ahora de la Biblia es no es lo correcto. Pero dentro de toda esa marabunta de cosas raras que tiene la Biblia hay mucho valor y hay que encontrarlo. Una de las cosas que tiene que hacer una persona es todos los días pues leerse un par de páginas de la Biblia para encontrar, y cuando encuentre algo que diga, que es muy obvio, ¿sabes? Es que la verdad no hace falta florituras, la verdad se explica de una manera muy rápida. Con esto te quiero decir que dentro de la Biblia vas a ver cosas que no entiendas. Cuando tú no entiendas algo, pasa automáticamente, sigue. Porque si tú no entiendes algo es que no está bien explicado. Eso te lo decía Buda, ¿vale? Buda te decía, el Dharma se tiene que entender a la perfección, no puede haber... por eso te digo que es que tú tienes que leer algo de Buda, o sea, cuando tú lees algo de Buda, no hay lugar a error, ¿vale? Salvo que cuando estás muy avanzado en el camino, pues vas a, obviamente, leer cosas que ya dices, madre de Dios, ¿qué es esto? Bueno, pues porque necesitas estar en ese punto del camino para poder entender lo que Buda te está diciendo. Pero cuando Buda hablaba, digamos, para todo el mundo entendía eso, todo el mundo, porque está hablando en cristalino. Entonces, por esto, para decirte que cuando tú leas la Biblia tienes que buscar cosas que son cristalinas, que el mensaje lo entiendas a la perfección. Y pues yo qué sé, es que hay partes de la Biblia donde te habla de la disciplina, donde hay partes de la Biblia que te habla de cómo ser diligente, de cómo tener, de cómo no ser perezoso. No me acuerdo, pero si eres perezoso, bla, bla, bla. Te ocurrirá no sé qué. Si eres disciplinado, te ocurrirá no sé qué. No sé si eso estaba escrito en los Proverbios. Luego, la parte de la parábola de los talentos, que es famosísima, pero en la parábola de los talentos te está diciendo, tienes que invertir. No veas Netflix. Te está diciendo, no sé si Jesús o quien te lo dijera, no veas Netflix. No llegues a tu casa y te pongas a ver Netflix. Llega a tu casa y ponte a leer, llega a tu casa y ponte a meditar, llega a tu casa y ponte a mirar a los ojos a tus hijos. No le des tu teléfono a tus hijos. Nunca, jamás en tu vida hagas eso. Eso es la parábola de los talentos. Básicamente te viene a decir, lo que no inviertes, o sea, si tú has recibido unos dones, tú has recibido una serie de cosas al nacer, si no las pones en práctica, si no las mejoras, te las voy a quitar. Dios o el universo, o como tú lo quieras llamar, te lo va a quitar. Si tú tienes un cuerpo y dejas que se vaya engordando, enfermando, con todo el respeto a las personitas, las personas con sobrepeso, que por cierto yo lo he tenido en el pasado también, cuando tú te vas dejando, porque esta sociedad básicamente te anima a que te vayas dejando, como dice la Biblia, al quien no tiene se le quitará todo. La Biblia te está diciendo, venga, ponte a hacer cosas. Mejórate. Eso es la parábola de los talentos. Ok. Entonces, siguiendo en este tema del móvil, ¿por qué te voy a traer el tema del móvil? Primero porque he escuchado en entrevistas previas que has hecho que apaga el móvil y aléjate de él lo más posible, aunque pensando específicamente en las emprendedoras online, que el móvil es una herramienta de trabajo y pues a través de ellos venden sus productos, servicios, atienden a su clientela, bueno, hablemos móvil, ordenador en general, ¿no? Muchas tienen la creencia de que si no están constantemente atendiendo los temas de su negocio, eso podría, pues, significar algún tipo de pérdida o afectarse de alguna manera.
Ujú. ¿Qué le podrías decir a estas personas que entienden que tienen que estar pegados todo el tiempo al móvil? ¿O cómo podrían hacer ese balance para poder equilibrar ambas facetas? Qué bonita pregunta. Pues antes hemos hablado de Naval. Naval dice, tu misión como emprendedor no es trabajar 10.000 horas. Tu misión como emprendedor es tener 10.000 impactos. Vale, punto 1. Punto 2. Lo más importante que tiene que hacer una persona en esta época de la historia de la humanidad, bueno, en todas las épocas de la historia, pero más concretamente ahora, es gobernar su propia atención. Si tú empiezas a sentir que muy a menudo tu atención está yéndose hacia el móvil de una forma inconsciente, significa que, bueno, tienes un gran problema, todos lo tenemos actualmente, todos los que no gobernamos al 100% nuestra atención, lo cual básicamente hay 4 o 5 meditadores avanzados por ahí y poco más, pero nosotros tenemos que acercarnos a ello. Tenemos que... bueno, te estoy hablando de un poquito en abstracto. Te voy a intentar dar una ristra de respuestas así rápidas. No tienes que mirar el móvil muy a menudo. Lo que tienes que hacer es que cada vez que mires el móvil aportes mucho valor. Un emprendedor no tiene que estar constantemente respondiendo mensajes o no. Lo que tiene que hacer es, cuando lo responda, si es que los quiere responder, porque en su modelo de negocio ha dado por válido el hecho de responder mensajes, que hay gente que no responde mensajes y tiene negocios fantásticos que les van fantásticamente, porque se han dado cuenta que no tienen que responder mensajes, sino que lo que tienen que hacer es vender un producto maravilloso y que la persona lo practique y punto, y ellos se salen a sí mismos de la ecuación. Es decir, es como si yo te vendo mi manual, pero luego no te contesto jamás un mensaje. Lo que te tenía que decir ya te lo he dicho. Lo mejor que te tenía que decir ya te lo he dicho. Luego que ya tú lo pongas en práctica o no es diferente. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, lo que decía, de la atención. Las personas necesitamos constantemente analizar cuál es la calidad de nuestra atención. Si miramos el móvil 3 horas al día, posiblemente 5 o 10 minutos o 15 de esos minutos, o sea, 15 minutos de esas 4 horas diarias o 3 horas diarias sean productivos. Los demás los estamos haciendo de una forma bastante inconsciente. O sea, constantemente nos tenemos que preguntar, ¿dónde está mi atención? ¿Estoy en piloto automático o estoy atendiendo activamente, con gran presencia, aquello que estoy observando? Entonces, tenemos que... o sea, fíjate el ejemplo de Isra Bravo. Isra Bravo escribe un email diario y con un email diario pues cuentan que gana 200.000 euros al mes. ¿Vale? Y tiene contratadas 2 personas. Gana 190.000 euros al mes, lo escuché hace poco. Y tiene contratadas 2 personas que seguramente no sean ni a tiempo completo. Y eso además, o sea, y lo único que hace, o sea, lo único entre comillas, manda esos emails y luego una vez al mes hace una charla en público, ¿vale? Para todos sus seguidores. Luego ya no sé si contesta los mensajes, no sé cómo lo hará, cómo no lo hará. Lo que te quiero decir es que con muy pocas acciones podemos tener grandes beneficios. Lo que pasa es que esas acciones tienen que ser muy puras, muy potentes, extraordinariamente bien elegidas. Un emprendedor tiene que casi obsesionarse con aportar la mayor cantidad de valor posible por minuto. Y eso no significa que tenga que emplear muchos minutos. Lo que significa es que el minuto que emplee tiene que tener mucho valor. Y ahora, por poner un ejemplo más cercano, pues yo antes de ayer escribí un email diciendo en un postdata, oye, el viernes, o sea, este viernes voy a dar una clase online de lo que he aprendido de ventas. No se han apuntado muchas personas, también te digo, se han apuntado 15 personas o 16 personas. Algo me dice que mañana, por cómo funciona esto normalmente, justo antes de mañana se apuntarán cada vez más. Pero imagínate que vendo 30, 40, 50 sesiones, ¿vale? Con el email que voy a escribir ahora, creo que lo mismo llego a 50 sesiones. Es decir, con un email o con 2 emails, mejor dicho, joder, ¿cuánto puedo ganar con eso? ¿600, 700 euros por yo estar delante de la cámara un ratito? No es mucho,
porque mi público todavía no es que... yo todavía no soy el dios de las newsletters. Me siguen unas cuantas personas, pero no me siguen 40.000 como a Isra Bravo. ¿Vale? Y encima a mi pobre lista no se le puede exprimir más. He vendido cientos de manuales, han venido 158 personas a retiros, han venido a mis conferencias y tengo una lista de 2.000 personas, de las cuales activos verdaderamente son 1.150. Es decir, con 1.150 personas he conseguido todo eso. Con esto te estoy diciendo que yo no me paso el día trabajando ni contestando mensajes ni mirando mi móvil por temas laborales, pero que lo que hago me aporta un gran beneficio. Claro. ¿Vale? Y de eso se trata. Yo cada vez quiero ser más preciso. Cada vez quiero hacer menos, pero que lo que haga tenga más potencia. Y ese es mi objetivo a seguir y creo que eso debería ser el objetivo a seguir de todo emprendedor. Tú no tienes por qué estar sentado 10 horas al día haciendo cosas. Lo que tú quieres hacer es aportar mucho valor a las personas que están ahí para comprarte. Que esas personas verdaderamente, tras tu paso por su vida, sean un poquito mejores. Eso es esto que te estoy diciendo, no sé si es muy abstracto o no, te lo explica a la perfección Luis Monge Malo. Te dice, cualquier persona que sabe de ventas sabe que no tiene que trabajar mucho. Sabe que lo que tiene que hacer es vender. Punto. Y de la manera más rápida posible y de la manera más automatizada posible. Total, total. Entonces, es pocas acciones y muy puras. Eso es. Me ha encantado. Me ha encantado. Mayor cantidad de valor en pocos minutos. Eso es algo que y muchos otros marketers también que uno puede encontrar por ahí y que tienen sus seguidoras dicen todo lo contrario. Entonces entran en esta única confusión de debo dedicar más tiempo, debo invertir más tiempo en redes sociales. Entonces, normal que se sientan estresadas y ansiosas con el tema de emprender y bueno, y las redes sociales que tienen lo que tienen. Se utiliza también mucho para evadir emociones desagradables. Ya no tienes que recurrir a sustancias, es que el móvil ya es una adicción de por sí. Y claro, a través de la gratificación inmediata, pues ahí tenemos los chutes de dopamina de la mala muy, muy asequibles. Entonces, es lo que tiene. Te pregunto, Antonio, mira, en tu experiencia, ¿cómo tú encuentras el equilibrio entre ser persistente en tus metas y ser lo suficientemente flexible como para adaptarte a cambios inesperados? ¿Cómo logras ese contraste? Qué gran pregunta. Pues no sé si voy a saber responderla, porque no lo tengo definido, al menos mentalmente. Yo digamos que tengo una gran capacidad adaptativa por mi forma de ser y también, bueno, porque lo he aprendido. He aprendido cómo adaptarme. Pero para mí es que es muy importante el disfrutar. O sea, lo que te puedo decir es que para mí es muy importante disfrutar del camino. Entonces, yo ya he aprendido a marcarme metas, ¿vale? Aprendí muy tarde, aprendí con 35 años más o menos. Tengo amigos que con 18 años tenían metas clarísimamente definidas. Pues yo casi 18 años después que ellos aprendí a marcarme metas y yo todavía estoy aprendiendo. O sea, como me dijo el otro día un chico bastante famoso, Fernando Alonso, de Píldoras de Conocimiento, un podcast muy, muy grande y muy famoso, me dijo, Antonio, tío, tú ya deberías ser millonario. Con el talento que tienes, el hecho de que tú no seas millonario es ridículo. O sea, no estás jugando bien tus cartas. Fue una buena bofetada la que me dio, ¿verdad? Y yo le dije, vale, Fernando, pero es que tú con 18 años eras muy parecido a quien eres hoy. Te lo digo porque con 18 años estabas empezando a estudiar una ingeniería, 6 años después estabas estudiando un doctorado. Es decir, ya eras un tío potente con 18 años. Yo con 18 años no sabía ni atarme los cordones. Yo con 18 años era un pieza que bebía alcohol y creía que el mundo era ligar con mujeres, beber alcohol y poco más. ¿Sabes? Hay personas que con 18 años tienen las mentes claras, las mentes más puras, las ideas más correctamente definidas. Otros, pues estamos deambulando por el mundo de la mejor manera que podemos hasta que empezamos a despertar un poquito. ¿Con esto qué te quiero decir? Que ahora que sé marcarme metas y que sé seguir las metas, y ahora que cada vez soy más consciente de que todo depende de mí, si yo no consigo algo, todo esto por responder más claramente a tu pregunta, si yo no consigo algo, no me ofusco demasiado. ¿Por qué? Porque
Afortunadamente, para mí lo más importante de la vida es vivir y es disfrutar. Entonces, que yo me marco ir del punto A al punto B, pero resulta que en el camino hacia el punto B no me sale, intento rectificar, intento perseverar, o sea, persistir, etcétera, pero que no sale, no pasa nada. O sea, gracias a mi entrenamiento de meditación y gracias a ciertos libros que he leído y gracias a ciertas cosas, sé cada vez más profundamente, más internamente que la vida va de vivirla. No sé si te estoy respondiendo demasiado abstracto, pero es que es lo mejor que te puedo decir. Que no pasa nada porque no te salgan los planes. O sea, tu misión es tener planes. Y tu misión número 1 en la vida es tener un plan. Y tu misión número 2 en la vida es tratar de seguirlo. Y tu misión número 3 en la vida es tratar de adaptarte a lo que ocurre si no lo consigues seguir. Pero es que tu misión número 4, la cual yo diría que es la cero, la más importante de todas, la que sostiene todas las demás, es ocúpate de disfrutar todo este proceso. Entonces, no pasa nada que no sale. Tú sigue haciendo cosas. Lo importante en esta vida es hacer. Como me decían en la India también, do your practice and the rest is coming. Exacto. Haz lo que tú consideras que tienes que hacer y que la vida ya te vaya trayendo cosas. Claro, y como dices tú en tu manual, y lo he adoptado a tope en mi vida, es, da igual el resultado, es en quién te conviertes. Justo. Mientras lo estás poniendo en práctica en el proceso. Justo. Es que no hay, igual lo había escuchado por ahí, pero hasta que no lo leo yo en tu libro, no encuentro la belleza y la hermosura que hay detrás de esa frase. Y desde ese entonces la pongo en práctica en mis sesiones con las mujeres a las que acompaño y ellas, claro, es una manera de decir, ostras, es que yo no me tengo que fastidiar por un resultado en específico, sino ver en qué persona me convierto durante todo el proceso. Y ahí está la magia. Qué belleza, Vanessa. Qué absoluta belleza. Bueno, en honor a la verdad tengo que decir que esa frase no es mía, es de Jim Rohn. Dice, no te conviertas en millonario por el dinero, conviértete en millonario por la persona en la que te tendrás que convertir para ser millonario. Es decir, qué decisiones tendrás que tomar, qué disciplinas tendrás que adquirir, bueno, etcétera, etcétera. La idea es disfrutar del camino y ver cómo vas subiendo escalones. Como ya os conté en el retiro anterior, en el que viniste, dije, ¿creéis que soy la misma persona? Era el retiro número 11, ¿verdad? ¿Creéis que soy la misma persona tras haber organizado 11 retiros que tras haber organizado 0? ¿En quién me he convertido? ¿Cuáles son las personas que he conocido? ¿Qué decisiones he tenido que tomar? ¿Con cuántas personas he tenido que negociar? ¿Qué miedos he tenido que superar? En el retiro número 0, yo era una persona. En el retiro número 11, soy otra persona. Claro. Entonces, la vida para mí es una escalera. De hecho, en libros muy, muy, muy potentes que creo que son lo más certero que existe en el planeta Tierra también, leo cosas como te explican cuál es literalmente el propósito de la vida. Eso que parece que es un misterio, no es ningún misterio. Hay mucha gente que lo sabe a la perfección. Vale, pues el misterio de la vida, o sea, de lo que va a vivir, para lo que estamos en el planeta Tierra, es para aumentar nuestro nivel de conciencia. Y en el día que muramos, hayamos muerto con un nivel de conciencia superior. ¿Vale? Para que cuando pasemos a la siguiente vida, paréntesis, si no crees en vidas futuras o pasadas, no te preocupes, no pasa nada, no hace falta creerlas, tú trata de mejorar en esta vida y si no hay vidas en el futuro, pues cojonudo, y si no hay vidas en el pasado, cojonudo, pero si has mejorado en esta vida y es la única que hay, pues mejor, o sea, pues también cojonudo. Entonces, de lo que va la vida es de mejorar, de aumentar los escalones en la ascensión a la, no sé si decirte a la iluminación o a lo que, o a lo más que puede llegar un ser humano. Entonces, cualquier cosa que hagas en tu vida, pues trata de verlo así. ¿Que tienes hijos y hoy las cosas te salen un poco mal? No pasa nada. Hoy trata de hacerlas un poquito mejor que ayer, amándote a ti misma, respetándote a ti misma, entendiendo que eres un ser humano profundamente imperfecto, pero cuya mayor virtud es querer subir un escaloncito hoy, y así lo mismo con todo. Total, total. Y ahora que has mencionado el tema de los retiros, que era la próxima pregunta que te quería hacer, ¿organizas retiros de desarrollo personal y espiritual? Que he tenido el honor de poder asistir a este último y bueno, he adoptado unos cambios en mi vida muy significativos, en el cual estoy
fascinada. Estoy practicando mucho más la meditación, el tema del ayuno, me ha venido fenomenal. Noto la claridad mental a la hora de tomar decisiones y de la creatividad. Es una cosa brutal, brutal, de despertarme a las 3 de la mañana con una idea y tener que levantarme a escribirla, ¿no? Y volverme a dormir a ese punto. Entonces, te pregunto, ¿cómo tú crees que estos eventos que tú ofreces contribuyen al crecimiento de por ejemplo, un emprendedor o una emprendedora? Y si puedes compartir alguna experiencia reveladora que hayas presenciado durante uno de tus retiros. Oh, Vanessa, haces unas preguntas preciosas. Pues, ¿cómo creo que ayuda a transformarla? ¿Has dicho cómo creo que ayuda a transformar las personas? ¿Cómo contribuye al crecimiento de un emprendedor? Vale. ¿Cómo contribuye al crecimiento de un emprendedor Sí, concretamente? de un emprendedor. Vale, para mí no hay ni una sola persona en el planeta Tierra que no sea emprendedor. Lo que pasa es que hay algunas personas que saben que son emprendedoras y hay personas que no saben que son emprendedoras. ¿Vale? Para mí eso es muy importante y lo digo absolutamente en serio. Hagas lo que hagas en tu vida, eres un emprendedor. Tienes un negocio, aunque no lo sepas. Vale. Sí. Pero si tuviera que responder a personas que ya saben que son emprendedoras, ¿cómo les ayuda? Pues como me dijo el otro día Luis, que dirige una sección en el Banco Santander, pues no sé en qué sección, que tenía así una sección así curiosa. No, el Banco Santander, da igual, en una empresa así, él relacionado con el mundo de la farmacia. Farmacia. Sí. Bueno, da igual, el caso es que me dijo, tío, lo que haces es espectacular, esto lo tienen que conocer las empresas. Sí. Vale. Cuando yo te explico cómo definir objetivos claramente, y cuando te explico cómo tener propósitos válidos, eso es lo que creo que más puede ayudar a un emprendedor o un empresario. A definir objetivos muy claros y a tener propósitos. Uno va con el otro y el otro va con el uno. O sea, si tú no entiendes de propósitos y no entiendes de metas claramente definidas, es un poquito difícil que tu emprendimiento sea exitoso. Y luego, por otro lado, para que esa es la dirección de un ser humano. Para que un emprendedor esté constantemente a pleno rendimiento, y hago un paréntesis, sí, es posible vivir constantemente a pleno rendimiento, pese a lo que nos digan de no, es que te mereces el estar jodido de vez en cuando. No, si estás jodido es porque no sabes gobernar tu máquina humana. Y hay personas que nunca están jodidas. Y si hay personas que, por ejemplo, como nos explica Goenka, como suelo decir, el líder de mi secta, si en algún momento de tu vida tienes depresión y tú entiendes cómo funciona tu mente, tú simplemente puedes observar tu depresión y decir, oh, mira, tengo depresión. Y luego sigues haciendo exactamente lo que tienes que hacer. Bueno, ahí por meter una cuña de mi secta. Cierro paréntesis. Imagínate lo que cambia la vida, ¿eh? Imagínate que cuando tú tienes una mente que está empezando a funcionar, digamos, regularmente, si tú eres consciente de que eso está ocurriendo, puede no entorpecer tu camino. Pero bueno, lo dejamos ahí. Luego, por otro lado, si tú entiendes la importancia de ducharte por la mañana con agua fría, lo cual activa muchas partes de tu cerebro, lo cual te da muchísima más energía, pues si tú tienes un cerebro más activo y tienes más energía, vas a rendir mejor, vas a tener más claridad mental, que has mencionado antes, que es para mí la gran palabra. La palabra quizás más importante que tiene que perseguir un ser humano es la palabra claridad. Necesitamos en esta vida claridad. Una persona sin claridad no puede conseguir lo que quiere. Una persona con claridad puede conseguir lo que quiere. Y luego, gracias a hacer prácticas como el yoga, que lo que hace el yoga es básicamente liberar las fascias, liberar las tensiones musculares, entender cómo tener una mente calmada bajo cualquier circunstancia, incluso aunque estés soportando algo muy difícil. Eso es el yoga. El yoga verdadero es eso, que luego lo tienes que llevar a la vida práctica cada vez más y más y más y más. Y la meditación, pues lo mismo. La meditación, ¿qué es lo que aprendimos el otro día? Que, bueno, no sé si te acuerdas que yo no enseñé meditación porque ya no puedo enseñar meditación, pero lo que hice es decir la frase de Buda. Cuando inhalo sé que estoy inhalando, cuando exhalo sé que estoy exhalando. Cuando inhalo relajo todo mi cuerpo, cuando exhalo relajo todo mi cuerpo. Es decir,
ese simple concepto a mí me parece extraordinariamente potente, por eso es lo que digo ahora en los retiros, y luego lo practicamos juntos. Y si tú te llevas a casa el hecho de la importancia de, como mencionas, los ayunos, el hecho de los hábitos, los propósitos, los no sé qué, los baños de agua fría, la meditación y el yoga, y lo practicas aunque sea un poquito, lo que tú puedas, 5 minutos diarios, maravilloso, ya es 5 minutos diarios. ¿Que puedes 10? Genial. ¿Que tienes el lujo de poderte permitir 15 minutos diarios? Pues tu vida va a dar un cambio en muy poco tiempo. Eso es como puedo ayudar a un emprendedor. Y luego, bueno, pues acuérdate que hablamos también de ciertos conceptos financieros, cómo tapar tus fugas energéticas, cómo crear, cómo vencer el miedo creativo, o sea, cómo vencer el miedo al bloqueo creativo. Bueno, es que mis retiros en realidad están creados para emprendedores, pero como ya te he dicho, muchos de los que vienen a mis retiros no son emprendedores porque no lo saben, pero sí lo son. Claro. Que por cierto, ¿cuándo es el próximo, Antonio? El 10, 11 y 12 de noviembre. 10, 11 y 12 de noviembre. Ir anotando esas fechas que ahora más adelante vamos a decir cómo os podéis poner en contacto con Antonio para poder participar, y os recomiendo al 100% no lo siguiente. Tenéis que ir. Esto ya no es opcional, esto es necesario. ¿Ok? ¿Y alguna experiencia reveladora que hayas presenciado, vamos a decir, durante este último retiro, o alguno de ellos, de todos estos 11 que has ofrecido? Voy a empezar, te voy a contar 2 o 3 cositas. Y esta creo que os lo conté a vosotros en el último retiro. En mi primer retiro vino un chico que no acabo de recordar cómo se llama. Era un tío súper guapo, súper alto, vino con un perro precioso y estábamos subiendo esa cuesta que separa donde tenemos las habitaciones de donde está la sala grande de yoga. Yo estaba subiendo tranquilamente pensando en mi mundo y él la estaba bajando a toda carrera, pero corriendo a lo bestia, o sea, como en sprint, bajando una cuesta. Eso, digo, es cuanto menos peligroso, y el perro le estaba siguiendo y él tenía una de las caras de felicidad más grandes que he visto en toda mi vida. Entonces le paré y le dije, tío, eres increíble, eres increíblemente feliz. Y me dijo algo que no recuerdo, pero relacionado pues cómo se sentía en ese momento. Para mí eso fue revelador. Yo al presenciar eso fue para mí mi pistoletazo de salida de decirme, Antonio, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque tienes el poder. Todos tenemos ese poder, pero lo que pasa es que yo ya me he dado cuenta, o mejor dicho, me estoy empezando a dar cuenta, tengo el poder de influenciar positivamente en las personas. Entonces, cuando nos damos cuenta de ese poder, que repito una vez más, todos lo tenemos, lo que pasa es que lo tenemos que trabajar, despertar, hacer crecer, etcétera, expandir, tenemos una responsabilidad muy grande, porque somos motores de cambio. O sea, yo soy una lucecita que estoy aprendiendo a iluminarme, y todos los seres humanos somos lucecitas, que algunos estamos más iluminados que otros. No quería meter ahí la palabra iluminar, pero no sé cómo decirlo. Más encendidos que otros, tenemos una luz que brilla más que otras. Algunas personas están más apagadillas. Más activada. Más activadas, sí. Pero todo ser humano tiene un potencial alucinante, tan grande que no somos capaces ni siquiera de comprenderlo. Entonces, cuando yo me di cuenta de que era capaz de activar un poquito las lucecillas a mi alrededor, dije, vale, Antonio, lo que haces es importante, sigue haciéndolo, sigue mejorando, sigue perseverando, sigue creyéndotelo, sigue apostando por esta idea, porque tú sabes cómo lo que ocurre. Hay veces que, o sea, es casi un milagro que perseveremos en nuestras ideas, porque hay tantas posibles cosas que hacer en este planeta que es raro cuando haces una cosa y luego realmente sigues con ella y con el paso del tiempo vas haciéndola crecer, ¿vale? Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, en otra ocasión, Silvia Chiclana, una diseñadora sevillana espectacular, me dijo, creo que en el 4º o el 5º retiro, acabamos de ver un amanecer, ¿vale? A las 6:30 de la mañana en un verano, 6:45 o lo que sea, vimos un amanecer espectacular, todos ahí con el cielo entre morado, rojizo, amarillo, de todos los colores posibles. Sí. Y me dijo posteriormente,
porque me llamó, me dijo, Antonio, necesito hablar contigo para contarte mi feedback de lo que he vivido por si te ayuda. Y me dijo, Antonio, quiero que sepas que lo que estás haciendo es increíble, pero que solo con lo que, o sea, que ni siquiera tendrías que hacer tú mucho, esto es muy bonito, ¿eh? Ni siquiera tendrías que hacer tú mucho para que lo que vivimos ahí ya es increíble. Y me dijo, y ahora viene la parte que a mí me emocionó, dijo, ¿tú eres consciente de cuánto tiempo hace que muchos de nosotros no vemos un amanecer? Entonces, mis retiros, más allá de enseñar cosas que yo considero valiosas de desarrollo personal, meditación, espiritualidad, bla, 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 son encuentros donde trato de poneros en contacto con la naturaleza y con otras personas, y esta parte es fundamental, con otras personas que tienen esas mismas ganas que tenemos tú y yo, que tenemos nosotros, de crecer. Y creo que no hay nada más valioso en el planeta Tierra. Es decir, podríamos prescindir de mis enseñanzas, podríamos quedarnos solo con el estar con personas con una vibración elevada en un entorno natural y ya los retiros serían un 10. Todo lo demás es un añadido. O sea, vivimos en una sociedad muy loca en la que estamos desconectándonos cada vez más de primero de la naturaleza y segundo de las personas altamente, iba a decir felices, pero no, altamente positivas. Una persona que viene a uno de mis retiros es simplemente una persona que cree que puede mejorar. Que como digo en la página de ventas de mi manual, que si eres un fumador, te gustaría dejar de fumar. Que si ves mucho la televisión, te gustaría dejar de verla tanto. Que si ves 3 horas al día el móvil, te gustaría verla 10 minutos. Que si ganas 2.000 euros al mes o 1.000 euros, te gustaría ganar 5.000 o 10.000 o 15.000. Que si estás enfermo, te gustaría no estarlo. Que si eres débil, te gustaría ser fuerte. Con esto estoy diciendo que lo más importante que hay en la vida es el rodearnos de entornos naturales y rodearnos de personas que creen que una vida mejor es posible. Y Total. entonces, para mí ese es el milagro. El milagro de mis retiros es eso. Y doy fe porque es algo que hasta incluso puede ser difícil de explicar a otra persona para que lo entienda. Es como, hay que vivirlo. Hay que vivirlo porque ganas mucho. Ganas muchísimo. En paz, en equilibrio, en claridad mental. Ganas muchísimo. Entonces yo creo que es un buen momento, no solo para agradecerle a Antonio, sino para agradecerle a la vida que ha puesto Antonio para que esa experiencia se dé. Entonces es excelente. Estoy deseando ir a Puerto Rico para escuchar hablar a más gente como tú. Es que es precioso. Es una mezcla entre cubano y Sí. no sé de dónde es, pero es precioso. Es un matiz ahí súper bonito. Sí. Y ahora tengo la pizca extremeña, porque vivo en Extremadura, también ahí interviniendo. Ok, y siguiendo esta línea, Antonio, incorporando un poco lo que es lo espiritual y lo empresarial, que muchas veces nos puede parecer como que una no da cabida a la otra. ¿Existe alguna práctica específica que tú recomiendes para mantener esa activación espiritual mientras enfrentas los desafíos empresariales o del emprendimiento? Sí. Lo primero que te tengo que decir es que una no puede ir sin la otra. Es lo Ujú. mismo que decía antes. Todo el mundo es emprendedor, pero no todo el mundo lo sabe. Todo el mundo es espiritual, pero no todo el mundo lo sabe. No es como, mira, ahora de repente soy espiritual. Mira, me acabo de leer este libro y ahora soy espiritual. Mira, hago esta práctica de yoga o de meditación o de qigong y ahora soy espiritual. No, tú eres espiritual, pero todavía no lo sabes. Entonces, no es nada que tengas que hacer, es algo que tienes que descubrir. ¿Vale? No es algo que tengas que añadir, es algo que tienes que comprender. ¿Y qué práctica hay para reactivarse todos los días, como me acabas de preguntar? Pues yo tengo una fórmula muy sencilla. Rodéate todo lo que puedas de información positiva a diario, porque este mundo constantemente nos va a tratar de desviar del camino. Pero nosotros, activamente, lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y, en consecuencia, por la sociedad y, en consecuencia, por el planeta y por el universo, es tratar todos los días de nuestra vida de volver al camino. ¿Y eso cómo se hace? Pues ya te he dicho antes unas pistas. Te he dicho que ayer me acosté leyendo el Dhammapada. Es decir, como este mundo es complejo
y trata de desviarme del camino de la virtud, yo necesito recordatorios constantes. Entonces, tengo el Dhammapada en mi librería y a menudo lo saco y lo leo. O cojo mi propio manual, le abro un par de páginas y lo leo. O, no sé si estás en el grupo que he creado en el grupo de Telegram, el que he creado Sí. para los... Estás ahí, vale. Sí. Pues, porque os he mandado ya, intento no ponerme en contacto mucho con vosotros, pero lo que trato de hacer es que cuando me pongo en contacto diga algo que sea muy poderoso. Y no sé si habrás visto lo que he pasado, si no te animo a verlo, pero he pasado 2 vídeos de Jim Rohn y he creado un reto de 30 días sin Instagram, que por cierto rompí mi reto al día 18, porque quería publicar unas cosas importantes. Pero bueno, estuve 18 días sin Instagram. El caso, ¿por qué os puse vídeos de Jim Rohn? Porque son los vídeos que yo mismo veo para recordar el camino. O sea, tú tienes que... A ver, es que esto, no sé si estoy diciendo demasiadas cosas abstractas. No, está estupendamente. Cada día de tu vida tienes que tener una conversación con una amiga que sea muy positiva, que te anime, que te diga, venga, tú puedes, venga, hoy esfuérzate un poquito más, venga, ámate a ti misma hoy un poquito más, venga, respétate a ti misma un poquito más, que te trate con amor. ¿Por qué? Porque la vibración de tu amiga se te va a pegar un poquito y tú, en consecuencia, vas a subir un escaloncillo. Ese es el poder que tenemos los seres humanos. Los seres humanos a nuestro alrededor, y a veces nosotros mismos, estamos cayendo en un pozo de miseria y necesitamos que alguien nos ayude. Lo que pasa es que no todos tenemos la suerte de tener a ese alguien cerca que nos ayude. Entonces, nosotros activamente somos los responsables de ayudarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Nutriéndonos de personas poderosas, ya sea mediante la lectura, es decir, ten libros poderosos a tu alrededor para que puedas abrir una página y ese libro te dé la energía suficiente para que ese día vuelvas a ponerte en activo. 2, escucha vídeos de gente potente. 3, vete a conferencias de gente potente. 4, ten amigos potentes a tu lado. Trata que una de tus misiones más importantes de tu vida sea rodearte de gente potente, no de personas que están constantemente quejándose, diciendo que todo es una mierda, que todo el mundo es tonto. Eso es lo normal. Lo normal en esta sociedad, cuando yo básicamente, iba a decir cometo el error, pero cuando yo estoy con personas que yo no he elegido, lo que escucho prácticamente el 99% del tiempo es una queja. Y eso, a no ser que estés increíblemente desarrollado y seas inmune a las quejas ajenas, te acabas convirtiendo en aquello de lo que estás rodeado. Entonces, el caer en un pozo es muy fácil. Simplemente tienes que pasar unos cuantos días seguidos sin ningún, sin ningún elemento positivo y nutritivo que te vuelva a recordar el camino de la virtud. Entonces es tu responsabilidad. Si tú no tienes la suerte de que tu pareja sea extraordinaria, que tus padres sean extraordinarios, que tus profesores fueran extraordinarios y que tus amigos sean extraordinarios, tu misión más importante de vida es tener recordatorios, ya sea de lectura, de bla, 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 como hemos dicho, que te vayan recordando el camino. Esa es mi fórmula. Yo todos los días de mi vida, y eso te lo he dicho, no sé desde cuánto me sigues en la newsletter, pero eso lo digo casi cada semana, básicamente. Mi único secreto es todos los días querer crecer. Mi único secreto todos los días es querer rodearme de gente poderosa. Porque si me rodeo de personas poderosas o de lecturas poderosas, yo, al final, me convierto en un poquito poderoso. Ese es mi único secreto. Todos los días, activamente, sin excepción. Porque si no, vas a caer en un pozo. Total. Y es esto de rodearnos de personas poderosas y descartar también las personas que no nos aportan, que muchas veces, para bien o para mal, resultan ser familia, estas personas que no nos aportan. Entonces, tomar decisiones y protegerte a ti misma, a ti mismo, de todas esas influencias que en algún momento no te hacen crecer. Si tú fueras a darle un consejo específico a las emprendedoras digitales, Antonio, para trabajar el tema de la ansiedad, ¿verdad? Esto, vamos a ver, porque ansiedad todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, no hay que ser un
especialista en este tema, pero el gestionar la ansiedad de una manera eficaz que le ayude y mantener la claridad en sus objetivos, ¿qué consejo específico le daría? Vale, ya he dicho antes una palabra que es muy importante, una frase que es muy importante, que es do your practice and the rest is coming, que significa haz tu práctica y el resto vendrá solo. Entonces, primero tienes que encontrar aquellas prácticas que sean lo más poderosas posibles. Yo siempre digo que el ser humano tiene que hacerse con herramientas. Es como, nosotros somos como un videojuego, ¿vale? Un videojuego de estos de rol, el Warcraft o el Lineage o alguno de estos, ¿cómo empieza el personaje? Pues empieza en nivel 0 y básicamente tiene que matar conejos a puñetazos para ir creciendo. ¿Por qué? Porque no tiene espada, porque no tiene fortaleza, porque no tiene poderes, porque no tiene armadura, ¿verdad? Pues el ser humano, tú, yo y todos, también estamos en un videojuego. Y en este videojuego necesitamos adquirir herramientas cada vez mejores para ir subiendo de niveles en el videojuego. ¿Eso qué significa? Que la misión número 1 de la persona es encontrar aquellas prácticas que cuando las practica, su vida mejora y se libera de los contaminantes, como por ejemplo la depresión, o como por ejemplo la ansiedad, o como por ejemplo el estrés. ¿Con esto qué te quiero decir? Que cuando yo por la mañana me levanto, como me he levantado hace un rato a las 7 de la mañana, y me he puesto a meditar, bueno, primero, me he levantado a las 7 de la mañana. No es casualidad que me levante a las 7 de la mañana. Todos los días de mi vida me levanto a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que cuando una persona tiene una especie de reloj interno, funciona mucho mejor. ¿Vale? No es lo mismo levantarte todos los días cuando te apetezca que levantarte todos los días a una hora. Habrá personas que me digan, sí, Antonio, pero es muy bueno también levantarte con los rayos del sol o levantarte cuando tus ritmos circadianos han terminado. Eso es otro tema que lo podríamos debatir si queréis. Pero una de las cosas que aprendo en los retiros que voy y en los cursos de yoga es, como cosa básica, trata de levantarte todos los días a la misma hora, todos los días de tu vida, de lunes a domingo. ¿Vale? Punto 1. Punto 2. ¿Qué es lo que he hecho justamente después de levantarme? He ido hacer la cama. Hacer la cama, efectivamente, se me había olvidado. Pero normalmente no lo hago justamente nada más levantarme, lo hago más o menos unos 15 minutos después cuando voy a meditar. Pero muy buen apunte, muy buen apunte. He bajado, me he bebido un vaso de agua, aunque ahora le he echado una cosa que se llama glicina, que me recomendó un tío muy, muy, muy potente que conocí en un curso de Marcos Vázquez. Me dijo, si solo pudiera recomendarte un producto que te metieras externo, métete glicina. Pero bueno, no quiero recomendarlo porque yo no tengo ni idea. Así que mejor omite lo que acabo de decir. Okay. No digo que lo borres, digo que la persona que me esté escuchando que no tome algo porque yo se lo he recomendado, porque yo no tengo ni la más remota idea. Quien me lo recomendó a mí sí lo sabía, pero yo no lo sé. Simplemente estoy probando, dejándome guiar por una persona. Vale, ¿qué es lo que he hecho después de beberme ese vaso de agua? Me he ido directamente a la ducha. Bueno, he ido al baño y luego me he ido directamente a la ducha. ¿Y la ducha cómo era? Fría. ¿Por qué fría? Porque activa el cuerpo, porque tensa los músculos, porque cuando eres capaz de estar con actitud relajada, es decir, sin tensiones en la cara, sin tensiones en los pies, sin tensiones en los estómagos, es decir, cuando te relajas ante la adversidad, están ocurriendo cosas maravillosas. El frío potencia miles de cosas que tenemos en el cerebro. No te voy a dar nombres porque los desconozco, básicamente. Pero sé que hace virguerías, el agua fría hace virguerías en el cuerpo humano. Y una de las cosas más importantes es que desinflama el cuerpo humano. Yo te diría que desinflama la mente y dirás, ¿cómo se hace eso? Te lo podría explicar, pero no lo voy a hacer ahora. Te desinflama el cuerpo, te desinflama los órganos. Entonces, una de las razones principales de la enfermedad y del estar jodido en esta vida es tener un cuerpo inflamado. ¿Por qué? Porque esta sociedad está creada específicamente para que todo ser humano esté inflamado / igual jodido. Entonces, tú tienes que aprender a desjoderte, tienes que aprender a desinflamarte. Entonces, después de ducharme con agua fría, que me habré duchado entre unos 3 minutos más o menos, ¿qué es lo que he hecho? Directamente he subido a mi habitación y he meditado 60 minutos, exactamente 60 minutos. Podría haber meditado más o podría haber meditado menos, no es lo importante es meditar. ¿Y qué meditación he hecho? Vipassana. ¿Cuál es la meditación Vipassana? La que practicaba Buda para llegar a la iluminación. No puedo explicar ahora largo y tendido qué es Vipassana, entre otras cosas porque no lo sé muy bien. Llevo unos cuantos cursos, pero no soy un maestro como para explicar correctamente lo que es. Solo digo que una de las cosas que yo hago en mi vida es hacer muchos retiros de meditación Vipassana según la tradición de Goenka.
que son retiros gratuitos. En España hay 2 centros donde lo puedes hacer. He aprendido una técnica muy, muy, muy poderosa que me enseña a concentrar mi mente, a eliminar el estrés, a eliminar mi ansiedad, a eliminar muchos problemas psicosomáticos. Eso está escrito en los libros y eso es literal, ¿eh? O sea, muchos de los problemas que tienen las personas actualmente se curan literalmente con esta práctica. ¿Con esto qué te quiero decir? Que una de las cosas que recomiendo hacer a las personas es que se hagan por lo menos un curso de 10 días de meditación vipassana. Son cursos muy difíciles, muy duros, pero el beneficio que vas a obtener es absolutamente inimaginable, literalmente inimaginable, no lo podemos concebir. Y cuantos más cursos hagas, más cosas ocurrirán en tu vida y más mejorarás tu vida. Pero bueno, ahí lo dejo. Y hoy todavía no lo he hecho, pero hoy he hecho un poquito de pesas. ¿Para qué hago pesas? Porque está absolutamente comprobado, y si no lo quieres comprobar, y si no quieres, compruébalo tú mismo. Cuando levantas pesas, tu cuerpo empieza a sentirse cada vez mejor. El hecho de hacer fuerza hace que tu cuerpo se sienta cada vez mejor. No sé qué liberas, pero desde luego debes liberar cosas muy molonas. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer dentro de un rato? Yoga. ¿Y qué yoga hago? Hatha yoga. Pero el hatha yoga que he aprendido a hacer lo he aprendido en 2 cursos en la India. Me he ido en 2 ocasiones durante 1 mes y pico a la India para aprender lo mejor posible, de la forma más fidedigna posible, de las personas que más conocimiento tienen del planeta Tierra, yoga. ¿Por qué? Porque el yoga es quizás la herramienta más importante que tiene que conocer un ser humano para desestresar su cuerpo, para quitar la ansiedad, para básicamente mejorar todas las capacidades del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona, en mi opinión? Aprender el conocimiento más puro que existe en el planeta Tierra actualmente para tener herramientas, para poder poner esas herramientas en prácticas en su vida. Es decir, cuando llegue este verano y tú tengas la oportunidad a irte, paréntesis, oportunidad 1, me voy a Benidorm o me voy de viaje de mochilero o me voy con mi pareja a no sé dónde, lo cual todo es fantástico, me voy de turisteo a Egipto, lo cual todo es fantástico, o me voy a no sé dónde, todo fantástico, genial. Esa es la opción 1. Opción 2, me meto en un retiro de meditación que sé que es muy duro, pero que me va a dar las herramientas más poderosas para concentrar mi mente, para liberar mi mente y para básicamente purificar mi mente y mi cuerpo. Ahí te dejo esas opciones. Sí, es duro, pero si lo haces, tu vida mejorará. O, opción 2, vete a la India, o si no, vete a la India, si no puedes, hazte un curso de yoga, hazte todos los cursos de yoga que puedas en tu ciudad o en tu país o en lo que tú quieras, para que aprendas el yoga cada vez más puro. Cuanto más yoga sepas, más vas a poder mejorar tus problemas diarios, véase ansiedad, véase inflamación, véase bla, 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 bla. Ok, bueno, estas cosas que comentas son excelentes, aunque requieren de tiempo y de organización. Y es la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿no? Relacionada con la gestión del tiempo. Es esencial, sobre todo cuando estás en el tema del emprendimiento. ¿Tienes alguna estrategia específica para maximizar la eficiencia y evitar esa sensación de sentirse abrumado, abrumada? Uh-huh. Sí. La primera, meditación vipassana. Lo más importante que tiene que tener una persona en su vida, como ya he dicho anteriormente, es claridad. Cuando tienes claridad, de forma natural empiezas a tener orden. Cuando tienes orden, de forma natural empiezas a crear de una forma más lógica cuáles son los pasos más importantes que tienes que dar para llegar a un destino. Y todo eso empieza con la claridad. O sea, es que lo siento mucho, pero es que aquí no hay recetas fáciles. Hay recetas fáciles de contar, pero luego en la práctica pues hace falta meditar, hace falta hacer yoga, hace falta hacer un curso de Vipassana, hace falta... Quiero decir, que si quieres que te diga, sí, cómprame mi curso por 400 euros donde te voy a enseñar a gestionar tu tiempo y no vas a volver a tener problemas, te estoy engañando a ti y te estás engañando a ti misma. Todo el mundo entre nosotros nos intentamos engañar en esta época de la historia diciendo, sí, si compras mi curso, a partir de ahora sabrás gestionar tu tiempo. No, porque el tiempo solo se puede gestionar cuando tienes una mente clara, cuando tienes una mente purificada. Si tú no tienes una mente purificada, bajo ningún concepto vas a poder gestionar tu tiempo. Sí,
Una persona te podrá dar una herramienta que quizás la puedas utilizar 1 o 2 días y al tercer día ya la dejarás de utilizar porque tu mar de problemas diarios te abrumarán. Pero bueno, esa es la parte 1. La parte 2, simplemente cómprate una agenda. Lo más importante, a mi juicio, después de la meditación, es tener una agenda anual. Con una agenda anual, de hecho, si quieres, podría ser el paso número 1. Antes que hacerte un curso Vipassana, cómprate una agenda que la tienes a tiro de piedra y a 25 euros. Bueno, las hay más baratas, pero yo siempre recomiendo la marca Moleskine. La marca Moleskine o mis propias agendas, que yo vendo agendas. Por cierto, ¿tenemos agenda de Antonio para 2024? Pues me acaba de escribir justamente antes de esta entrevista Silvia, que es la que me está diseñando la agenda, y me ha dicho, Antonio, acabo de terminar la agenda. Así que, en principio, las imprimiré en breve y sí, si todo sale bien, en 2024 habrá agendas de ricos y libres. Estupendo. Yo tengo la del 2023 y la uso todos los días. Y estoy encantada. Vale, parece que estamos compinchados, ¿eh? Bueno, pues lo más importante para mí es que la persona tenga una agenda anual. ¿Qué significa una agenda anual? Pues una agenda, por ejemplo, de 2023. Por cierto, una agenda anual de semana vista a doble página. Para mí eso es fundamental. Tú puedes preferir otra, vale, genial. Lo importante es la herramienta, luego ya el cómo la uses depende de ti. Lo que yo recomiendo siempre, por mi forma de pensar, es que sea semana vista a doble página. ¿Qué significa eso? Que cuando abres la agenda puedas ver toda la semana, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en esas 2 páginas. ¿Para qué? Para que te sea más fácil planificar qué es lo que tienes que hacer tanto cada día de la semana. O sea, lo que tienes que hacer cada día, si estamos hoy a jueves, pues lo que tienes que hacer hoy, como lo que tienes que hacer esta semana. Es decir, una persona para que tenga una vida exitosa tiene que tener absoluta claridad diaria de qué es lo que tiene que hacer ese día. Ese día tienes tú que, cuando te levantas por la mañana, tienes que tener muy claro qué es lo que tienes que hacer. Jim Rohn decía, tu día no puede empezar sin haber definido claramente antes tus objetivos. Cuando te des cuenta de que, cuando aprendas a definir tus días claramente, te darás cuenta de que tus semanas no pueden empezar hasta que no hayas definido claramente tus objetivos. Y así vas subiendo y ascendiendo hasta que llega al año y luego hasta que llega a la vida. Es decir, tienes que aprender a saber qué hace cada día, luego cada semana, luego cada mes, luego cada trimestre, luego cada año. Y luego cuando sepas qué hacer cada año de tu vida, sabrás qué es lo que hacer cada vida. Y cuando descubras qué es lo que hacer cada vida, es cuando verdaderamente lo que tienes que hacer cada día es cuando cobra más sentido. Claro. Porque tú primero tienes que tener una estrella polar. Tienes que saber a dónde te diriges a largo plazo. Es decir, ¿qué quiero hacer en los próximos 15 o 10, o sea, 10 o 15 o 20 o 30 años de mi vida? Y aunque a la persona que nos esté escuchando es posible que le dé vértigo, diga, oye, ¿cómo voy a saber yo qué es lo que hacer durante los próximos años? No te preocupes, no tienes que saberlo ahora. Cuando llegue el momento lo sabrás. Por ahora lo único que te tienes que preguntar es qué es lo que tengo que hacer sí o sí hoy por la mañana cuando me despierto. ¿Cuáles son las 4 acciones más poderosas que tienes que hacer hoy para mejorar tu vida? Una de ellas puede ser darle un abrazo o darle un masaje a tu pareja. O llamarle a tu madre para decirle que la quieres mucho. O cambiar una bombilla. O escribir el primer capítulo de tu libro. O definir el índice de tu próximo curso. O escribir 3 emails para conseguir ventas. Lo que tú quieras. Pero lo decides tú. Y luego es tu responsabilidad, una vez que has decidido tú qué es lo que vas a hacer, el cumplirlo. Y te darás cuenta, mediante ese proceso de autodescubrimiento, que no hay nadie en este planeta Tierra más responsable que tú de tu propia vida. Ya Total. no podrás echar balones fuera. Ya no podrás decir es que el gobierno no sé qué, o es que mis padres no sé qué, o es que da igual, todo lo que tú quieras depende de ti. Y depende de lo que tú escribas por la mañana que vas a hacer y de lo que luego hagas. Total, total. Nadie más responsable que tú de tu proceso. Me quedo con eso. Y bueno, Antonio, ya llevamos 1 hora y cuarto aquí. Yo me lo estoy pasando divinamente, pero, ¿verdad? Me gustaría hacerte 2 preguntitas más que considero
importantes y la primera es, mira, a veces los mayores obstáculos que tenemos pues son mentales a la hora de la verdad, ¿no? ¿Tienes alguna estrategia específica para superar lo que son estos bloqueos mentales o cuando te llegan esos momentos de autoduda, ¿no? Cuando tienes duda en algo, ya sea de ti mismo o del proceso, ¿qué sueles hacer? Cuando tengo dudas, ¿Dudas o bloqueos mentales? tengo que decir que cada vez tengo menos dudas, porque uno de los efectos más rápidos, no sé decir rápidos, uno de los efectos más poderosos de la meditación es que cada vez tienes menos dudas y cada vez tienes menos miedo. Eso está escrito, ¿eh? Está escrito esto hace miles de años. O sea, la meditación purifica la mente y una mente purificada no tiene miedo. Con esto no significa que yo no tenga miedo. Obviamente, puesto que mi mente todavía no está muy purificada, pues sigo teniendo mucho miedo y muchas dudas. Pero lo que quiero decir es que cada vez tengo menos y eso es un punto importante. O sea, ¿no te das cuenta, no te diste cuenta que antes de ayer escribí un email diciendo voy a empezar a vender entradas de cine a 15 euros cada una? Vale, pues llevaba días pensándolo, no años. Ahora mismo pienso en que eso tiene valor y lo hago. Es decir, una mente sin miedo, en el momento en el que ve que algo es beneficioso, lo hace, punto. Si tú piensas que para ti es beneficioso escribir un libro, al día siguiente o ese mismo día empiezas a escribirlo. No te pasas 74 años pensando, ay, ¿cómo me gustaría escribir un libro? No. Si dices que lo vas a escribir, si dices que es bueno, lo escribes, punto. Vale, pero bueno, así un poco más mundano, sin necesidad de meditar, ¿qué es lo que hago yo para las dudas? Pregunto a personas más sabias que yo. Constantemente estoy preguntando a personas más sabias que yo. Yo estoy rodeado de personas sabias. Muchos de mis amigos son, podría decir todos mis amigos cercanos actuales, son muy sabios y les llamo frecuentemente y tenemos reuniones por Skype frecuentemente o nos encontramos frecuentemente, organizo cenas con ellos frecuentemente. No te digo todos los días, porque yo vivo además en un pueblo en Ávila, pero me reúno, o sea, ya lo he dicho, pregunta a personas más sabias que tú. Las personas sabias valen para un roto y para un descosido. Una persona sabia no solo te va a responder cómo mejorar una cosa en tu trabajo, es que te va a responder cómo mejorar una cosa con tu relación o cómo mejorar una cosa con tu padre o cómo mejorar una cosa con tu disciplina. Claro. Es Claro, que claro. tenemos que, o sea, una de las cosas que, mira, voy a escribir un email muy bonito que se llama Estamos juntos, ¿vale? Y va a llamarlo Estamos solos, como diciendo, lo iba a enfocar por el lado negativo, como diciendo, en esta sociedad estamos un poquito jodidos porque el gobierno básicamente es un poquito criminal. Las escuelas nos han vendido a todos dándonos información básicamente basura. La medicina actual, para mi juicio, no funciona prácticamente nada. Con esto te quiero decir es que creo que estamos solos en esta sociedad. Pero luego he dicho, no, no estamos solos, estamos juntos. Estamos juntos porque hay personas absolutamente maravillosas y comprometidas con la verdad y con el crecimiento y con el amor, y en ellas nos tenemos que apoyar y en ellas nos tenemos que juntar y nos tenemos que convertir en esas personas. Entonces estamos juntos. Tenemos que encontrar a las personas que saben vender, a las personas que saben amar, a las personas que saben de verdadera psicología, a las personas que saben de verdadera salud. Estamos juntos en esto. ¿Con esto qué te quiero decir? Otra vez más, que una de nuestras misiones como seres humanos es rodearnos de personas mejores que nosotros. Y si tienes una duda en informática, haz lo posible por encontrar a una persona que te la pueda resolver. O sea, las personas listas e inteligentes y exitosas siempre están rodeadas de personas más listas, más inteligentes y más exitosas que ellas, al menos en un campo. Entonces, como misión de vida, rodéate de personas a las que preguntarle tus dudas para salir de tus propios bloqueos. Esa sería mi respuesta. Totalmente. Y las personas inteligentes siempre preguntan a personas que entienden que tienen más conocimiento, más experiencia y no te convierte en un incompetente ni en una persona con falta de conocimiento. Al contrario, eso te alimenta. Y como tú muy bien has dicho ahora, estamos juntos. Es como yo digo en mis sesiones. Hay una frase que se usa mucho de que estamos todos en el mismo barco. Yo digo, no, estamos en el mismo mar y cada uno en su propio barco. Qué bueno. Vamos navegando hacia una dirección. Y bueno, la última pregunta que me gustaría hacerte, Antonio, ¿hay algo que... Sí, perdóname. ¿Te puedo hacer un apunte súper brevísimo de lo que acabas de decir, que es muy bonito? Sí. David Hawkins dice en un libro, si aumentas
el nivel del mar, todos los barcos suben. Es decir, si tú aumentas tu nivel de vibración, si tú aumentas tu inteligencia, tu sabiduría, tu no sé qué, vas a hacer que todas las personas de este planeta, que estamos todos conectados energéticamente, subamos un poquito. Total. Pero bueno, quería meter esa cuña porque me parece una de las frases más bonitas que he escuchado nunca. Gracias. O como diría Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Es decir, si tú mejoras, el mundo mejora. Total. Pues vamos a subir ese nivel de mar. Me gusta también, ¿eh? Lo voy a incorporar. Mira, Antonio, me gustaría preguntarte, ¿hay algo que nunca hayas comentado antes en una entrevista, en alguno de tus talleres o charlas y que te apetezca comentarlo ahora? No, la respuesta breve es no, porque, o sea, quiero decir, no conscientemente. Habrá millones de cosas que no haya comentado porque no sepa ni siquiera que tengo esa información o porque no se haya dado el momento, o sea, no se haya dado la circunstancia o porque la persona no me lo haya preguntado. Seguro que si tú me preguntaras algo que nadie me ha preguntado, te lo respondería. Y lo que quiero decir con esto es que yo no me guardo nada. Yo trato de ser transparente en el 100% de mis interacciones con el mundo. Si yo tengo un conocimiento en una entrevista, lo voy a transmitir. Si yo tengo un conocimiento en un retiro, lo voy a transmitir. Nunca jamás me guardo ningún tipo de información porque creo en un mundo abundante. No te digo, no, en la entrevista de Vanessa no voy a transmitir esto que sé porque lo que quiero es que la persona me compre el manual. No, mira, tronco, el mundo no funciona así. Tú da el amor que puedas, da el conocimiento que puedas y luego ya la persona que haga lo que quiera o lo que pueda. Eso es como yo veo el mundo. Entonces, como respuesta, no tengo nada que no haya dicho nunca. Bueno, pues me parece fenomenal. Agradezco y agradecemos todos los que estamos escuchando tu generosidad tan transparente y tan genuina, que así mismo la hemos percibido a lo largo de este ratito que hemos compartido. Y te agradecemos. Y yo creo que nos da como para una segunda parte más adelante, Antonio, porque aquí hay tema, hay tela para cortar, ¿no? Si hay preguntas, hay respuestas. Exactamente. Te doy las gracias, te doy las gracias en nombre de todas las personas. Y si quisiéramos ponernos en contacto contigo, bueno, ya yo sé cómo hacerlo. Si las personas que nos están escuchando se quisieran poner en contacto, apuntarse a tu newsletter o participar de tus retiros y de las maravillas que compartes con el mundo, ¿dónde te pueden conseguir? Me ha encantado la forma en la que dices newsletter. Pues tengo un único sitio donde las personas me pueden encontrar, que es en ricosilibres.com. ricosylibre.com. De todos modos, vamos a poner el enlace en la descripción de este vídeo para que todo el mundo pueda acceder a ello y yo creo que nutrirse de las maravillas que Antonio comparte en su día a día, ya sea a través de la newsletter o del libro y ya de los retiros, pues apague y vámonos. O sea, eso es preparar las maletas y disfrutar de ello porque realmente el aporte que vais a recibir es indescriptible. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus enseñanzas. Soy una persona diferente ya a partir de este podcast, o sea, ya era una persona y ahora al finalizar soy otra. Espero que ese mismo efecto se haya reflejado en las personas que nos acompañan. Muchas gracias a las valiosas y a los valiosos que han estado a lo largo de toda esta entrevista y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Vanessa, haces unas preguntas maravillosas. Te deseo todo el éxito del mundo porque es un absoluto placer haber estado contigo. Gracias de verdad. Muchísimas gracias.